Hola y bienvenidos a un nuevo video. Con un área de más de 5.5 millones de kilómetros cuadrados, la selva amazónica se extiende a través de 9 países diferentes de América del Sur. Esta región alberga una biodiversidad extraordinaria y ha desarrollado un ecosistema único a lo largo de los siglos. Entre los densos árboles y la exuberante vegetación, una vez vagaron animales extintos que evocaban maravilla y peligro. Hoy te mostraremos los 20 animales extintos más peligrosos de la selva amazónica. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. Dinosaurios en la selva amazónica. Imagina, hace 120 millones de años, ver desde el cielo a una fila de dinosaurios con espinas enormes en las espaldas. Amargasaurus fue un dinosaurio saurópodo que vivió en lo que hoy es Argentina durante el período Cretácico inferior hace aproximadamente 130 a 120 millones de años. Era un dinosaurio que podría alcanzar una longitud de hasta 10 metros y pesar alrededor de 3 toneladas. Amargasaurus es conocido por la fila de espinas altas que corren a lo largo de su cuello y espalda que pueden haber sido utilizadas para la defensa. Su cuello era relativamente corto para un saurópodo y su cabeza era bastante pequeña y estrecha con dientes que se asemejaban a clavijas. Probablemente se movía en manadas y se alimentaba de vegetación usando su cuello largo para alcanzar ramas altas y hojas. Las espinas altas a lo largo del cuello de Amargasaurus probablemente estaban cubiertas de queratina, una proteína que proporciona estructura a cuernos, astas y otras estructuras similares. Se han encontrado restos fósiles de Amargasaurus en la formación de la Amarga en el norte de la Patagonia. Estudios recientes también han sugerido que este dinosaurio pudo haber sido semiacuático, con adaptaciones que le permitieron vadear en aguas poco profundas e incluso nadar. Número 19. Arctotherium fue un género de osos de cara corta que vivió en América Central y del Sur durante la época del Pleistoceno, hace aproximadamente 2.6 millones a 11.000 años. Se han encontrado restos fósiles en toda América Central y del Sur, incluyendo Brasil, Argentina y Chile. Es uno de los osos más grandes conocidos, con algunos individuos que alcanzan una altura de 3.35 metros y pesan hasta 1.600 kilogramos. Arctotherium tenía un hocico corto y premolares más pequeños en la parte frontal de su boca, característicos de animales que comen principalmente carne. El oso era probablemente un depredador dominante en su entorno, alimentándose de otros mamíferos grandes como llamas, mastodontes y armadillos gigantes. Se cree que Arctotherium se extinguió hacia el final de la última edad de hielo, posiblemente debido al cambio climático o a la caza humana. Tenía una poderosa fuerza de mordida capaz de aplastar fácilmente los huesos de su presa. Algunos investigadores han sugerido que Arctotherium puede haber tenido una estructura social similar a la de los lobos modernos, cazando en grupos. La evidencia fósil indica que Arctotherium pudo haber coexistido y competido con otros grandes depredadores como el famoso gato dientes de sable Smilodon. Número 18. Glyptodon fue un género de cliptodontes herbívoros que vivió en lo que hoy es América del Norte y del Sur hace aproximadamente 11.000 años. Su armadura corporal consistía en segmentos óseos pesados que tenían protuberancias o placas duras y se superponían como tejas, formando un caparazón similar a una tortuga. El caparazón podía alcanzar un diámetro de 1.5 metros y servía como protección contra depredadores como pájaros gigantes y gatos dientes de sable. A pesar de su armadura invencible, Glyptodon todavía era vulnerable a amenazas como la caza y el cambio climático, que pueden haber llevado a su extinción final. A diferencia de una tortuga normal, no podía retraerse de su caparazón. Los científicos creen que Glyptodon era un pariente cercano de los armadillos modernos, compartiendo muchas características anatómicas. Los restos fósiles de este animal extinto han sido descubiertos en toda América del Norte y del Sur. Sin embargo, estudios recientes sugieren que Glyptodon tenía una cola flexible y musculosa que podía usarse tanto para la defensa como para la comunicación. Aunque la criatura a menudo se representa como un ser solitario, la evidencia fósil sugiere que exhibieron un comportamiento social, incluida la formación de manadas para protegerse contra los depredadores. Número 17. Si pensabas que el cocodrilo del Nilo era lo peor que la naturaleza podía producir, entonces no has conocido a esta bestia amazónica. Purosaurus fue un género extinto de caimanes gigantes que vivieron durante la época del Mioceno en lo que hoy es América del Sur. Fue uno de los reptiles más grandes que existieron después de la extinción de los dinosaurios, alcanzando longitudes de hasta 12.5 metros y pesando hasta 8 toneladas. El inmenso tamaño de Purosaurus le permitió cazar animales grandes como elefantes tempranos, perezosos gigantes e incluso otros cocodrilos. Los dientes de la criatura estaban entre los más grandes de todos los cocodrilos conocidos, con algunos midiendo hasta 30 centímetros de largo. Purosaurus era considerado
A pesar de ser un ungulado, los tres dedos de Macrauchenia sugieren que puede haber estado más estrechamente relacionado con los camellos y ya más modernos que con los caballos y ciervos. Los primeros fósiles de Macrauchenia fueron descubiertos a principios del siglo XX, pero su autóctono. Número 16. Macrauchenia fue un mamífero herbívoro que vivió en América del Sur durante la época del Mioceno tardío, hace aproximadamente 7 millones de años. Se caracterizaba por su cuello largo y cuerpo delgado, lo que permitía el pastoreo eficiente de la vegetación alta. A pesar de ser un ungulado, los tres dedos de Macrauchenia sugieren que puede haber estado más estrechamente, pero su anatomía inusual llevó a muchos debates sobre sus relaciones evolutivas hasta que se descubrió evidencia genética a principios del siglo XXI. Se cree que Macrauchenia vivía en hábitats abiertos similares a la sabana, donde probablemente fue presa de grandes depredadores como gatos dientes de sable y aves terrestres. Este animal se extinguió hace aproximadamente 11.000 años, alrededor de la época de la última edad de hielo, posiblemente debido a la caza excesiva de los primeros humanos o cambios en su hábitat. Número 15. Thalassomnus fue un género de perezosos terrestres semiacuáticos que vivieron a lo largo de la costa de América del Sur durante las épocas del Mioceno y el Plioceno hace aproximadamente 15 millones a 2 millones de años. Generalmente se describe como una criatura gigante, con algunas especies que alcanzan longitudes de más de 4 metros. Se estima que la especie más grande conocida, Thalassomnus natans, pesó hasta 700 kilogramos, lo que la convierte en uno de los perezosos más grandes que jamás haya existido. Se adaptó a un estilo de vida principalmente acuático, con músculos especializados para nadar. Esta criatura también tenía garras largas para cavar en la arena y probablemente era capaz de contener la respiración durante largos periodos mientras buceaba en busca de comida. La evidencia fósil sugiere que era un herbívoro alimentándose de pastos marinos y otra vegetación acuática que se encuentra a lo largo de las costas actuales de Chile y Perú. También hay evidencia que sugiere que Thalassomnus pudo haber coexistido con las primeras poblaciones humanas en América del Sur, que pueden haberlos cazado para alimentarse. Si bien la causa exacta de su extinción es incierta, se cree que el cambio climático, las fluctuaciones en el nivel del mar y las corrientes oceánicas cambiantes contribuyeron a su desaparición final en el continente. Número 14. Stupendemis es un género extinto de tortugas de agua dulce que vivió en América del Sur durante la época neógena hace entre 23 a 5 millones de años. Es la tortuga de agua dulce más grande conocida, con un caparazón masivo que podría alcanzar hasta 2.4 metros de longitud y pesar hasta 1.200 kilogramos. Además de su tamaño, Stupendemis tenía otras características únicas, incluyendo una estructura prominente en forma de cuerno en la parte frontal de su caparazón y un cráneo estrecho con mandíbulas grandes y poderosas. Los fósiles encontrados de Stupendemis indican que era un depredador carnívoro, con una dieta que probablemente consistía en peces, caracoles y otras tortugas. A pesar de su enorme tamaño, era sorprendentemente ágil tanto en tierra como en agua. Esta criatura probablemente habitaba en grandes ríos y pantanos donde tenía acceso a abundantes fuentes de alimentos. El descubrimiento de su existencia ha desafiado las suposiciones anteriores sobre la evolución de las tortugas, sugiriendo que especies mucho más grandes estaban presentes en épocas anteriores a lo que se reconocía anteriormente. ¿Te imaginas eso? Número 13. Mientras hoy tenemos rinocerontes en la Tierra que ya pueden crecer bastante, ¿te imaginas que alguna vez hubo superrinocerontes? Baluchiterium es un género extinto de mamíferos parecidos a rinocerontes sin cuernos que vivieron durante la época del Oligoceno hace entre 34 a 23 millones de años. Es uno de los mamíferos terrestres más grandes que jamás haya existido, con especímenes adultos que alcanzan 5.5 metros de longitud. A pesar de su enorme tamaño, era un herbívoro. Por lo tanto, se cree que fue un explorador, usando su cuello largo y labios agarrados para arrancar hojas y ramas de árboles altos. Su inmenso tamaño le permitió alcanzar la vegetación muy por encima del suelo, donde los herbívoros más pequeños no podían acceder. La apariencia exacta del Baluchiterium es incierta, ya que nunca se ha encontrado un esqueleto completo, pero se presume que tenía un cuello largo y delgado y un cráneo relativamente pequeño. Se cree que era un animal solitario, exhibiendo poco o ningún comportamiento social. Número 12. Brontornis es un género extinto de aves gigantes que vivieron durante el Mioceno temprano a medio hace aproximadamente 16 a 12 millones de años. Brontornis es una de las aves más grandes que jamás haya existido, con una altura de 3 metros y un peso de 500 kilogramos. A pesar de su inmenso tamaño, este pájaro gigante no podía volar.
Los científicos creen que, sin embargo, era un depredador, probablemente cazando otros animales grandes. Algunos de los especímenes fósiles de Brontornis se han encontrado en Argentina, proporcionando información importante sobre su anatomía y comportamiento. El análisis de los fósiles sugiere que el ave tenía cerebros relativamente pequeños y un sistema nervioso relativamente simple. Se cree que la extinción de Brontornis y otras grandes aves no voladoras en América del Sur está relacionada con la llegada de los humanos a la región que cazaron estos animales y alteraron los ecosistemas de los que dependían ellos en ese entonces. Número 11. Toxodon es un género extinto de mamíferos sudamericanos que vivieron entre el Mioceno tardío hasta el Holoceno temprano, hace aproximadamente 11 a 2 millones de años. El nombre Toxodon significa diente arqueado debido a la forma única de sus molares que tenían una apariencia de arco. Era un animal grande, aproximadamente del tamaño de un hipopótamo moderno, con un cuerpo masivo, patas cortas y un hocico largo y flexible. A pesar de su apariencia de hipopótamo, Toxodon no estaba estrechamente relacionado con los mamíferos modernos y pertenecía a una familia separada conocida como Toxodontidae. La evidencia fósil sugiere que Toxodon era un herbívoro y se alimentaba principalmente de pasto y otros tipos de vegetación. Se han encontrado múltiples fósiles de Toxodon en América del Sur, proporcionando información importante sobre el comportamiento y la evolución del animal. Si hay algo por lo que los hipopótamos son conocidos, es por su agresión antinatural. Toxodon vivía igual que los hipopótamos, por lo que eran tan peligrosos como los mismos hipopótamos. Número 10. Cenosmilus oxonae es una especie extinta de Machairodontinae, una subfamilia de gatos dientes de sable que habitaron América del Norte y del Sur durante el Mioceno tardío. El nombre Cenosmilus se refiere a lo siguiente. Ceno significa extraño y milus se refiere a la familia de gatos dientes de sable. A diferencia de otros gatos dientes de sable que tenían extremidades anteriores largas y delgadas y articulaciones débiles, Cenosmilus tenía extremidades anteriores más cortas y musculosas y articulaciones robustas. Esto le permitió cazar presas más grandes. También tenía enormes caninos dentados, similares a un cuchillo de carne. Estos dientes se usaban para morder la piel y los músculos duros, lo que permitía al animal matar presas mucho más grandes que él. El descubrimiento de Cenosmilus ha arrojado nueva luz sobre la evolución y el comportamiento de los gatos dientes de sable, revelando que tenían una mayor diversidad de roles ecológicos de lo que se pensaba. Cenosmilus, junto con otros gatos dientes de sable, se extinguió hace unos 1.5 millones de años. Número 9. Quetzalcoatlus es un género de pterosaurios que vivió durante el Cretácico Superior hace aproximadamente 68 a 66 millones de años. Con una envergadura de hasta 12 metros, Quetzalcoatlus es una de las criaturas voladoras más grandes que jamás haya existido. Su nombre se deriva del dios azteca Quetzalcóatl y fue dado a la criatura debido a su impresionante tamaño y reputación mítica. Aunque Quetzalcoatlus era capaz de volar, no era un volador particularmente fuerte y probablemente dependía más del planeo para moverse por el aire. Los estudios de fósiles han proporcionado información sobre la biomecánica de grandes criaturas voladoras, así como las adaptaciones que permitieron a los pterosaurios volar. Mientras que Quetzalcoatlus era principalmente cuadrúpedo, también era capaz de pararse erguido sobre sus extremidades posteriores e incluso pudo haber sido capaz de correr distancias cortas. Existe cierto debate entre los paleontólogos sobre si Quetzalcoatlus hurgó principalmente en animales muertos o cazaba activamente presas vivas. Algunos investigadores han sugerido que su largo pico indica adaptaciones para atrapar y consumir animales pequeños, mientras que otros argumentan que su tamaño y forma lo habrían hecho más adecuado para la recolección de basura. Número 8. Megalania, también conocida como Varanus priscus, es una especie extinta de lagarto monitor gigante que vivió durante el Pleistoceno hace aproximadamente 30.000 años. El nombre Megalania se deriva de las palabras griegas megas, que significa gigante, y lania, que significa asesino. Fue uno de los lagartos más grandes que jamás haya existido, con estimaciones que van de 5 a 7 metros de longitud y pesando alrededor de 500 kilogramos. Además, era un depredador carnívoro que se alimentaba de varios animales grandes, incluidos canguros, ualabíes y otros reptiles. Los dientes de Megalania eran increíblemente afilados y dentados, lo que permitía morder y rasgar eficazmente la carne dura. También se dirigieron hacia adentro, lo que ayudó a mantener a las presas que luchaban en su agarre. A pesar de ser similar a los lagartos monitores modernos, existen algunas diferencias significativas entre Megalania y sus parientes vivos.
Por ejemplo, Megalania tenía piernas más largas en proporción al tamaño de su cuerpo, lo que probablemente lo convertía en un corredor más eficiente y más ágil en terrenos rocosos. Si bien era un depredador formidable, se habría enfrentado a la competencia de otros grandes carnívoros en su ecosistema. Por ejemplo, el león marsupial, Thylacoleo carnifex y el canguro gigante de cara corta, Procoptodon goliath, fueron otras dos especies que coexistieron con Megalania. Número 7. Neochoerus es un género extinto de roedores estrechamente relacionados con los capibaras modernos. Vivió durante el Pleistoceno hace aproximadamente 2.5 millones a 12.000 años. Los restos fósiles del Neochoerus representan a un roedor relativamente grande con algunas especies que alcanzan longitudes de hasta 2 metros y pesan hasta 450 kilogramos. Al igual que los capibaras modernos, Neochoerus era probablemente un animal semiacuático que vivía cerca de ríos, lagos y otros cuerpos de agua. Se cree que fue un animal relativamente social, viviendo en grupos o manadas de hasta 20 individuos. Esto puede haber proporcionado cierta protección contra los depredadores y facilitado el intercambio de recursos. Una característica notable de Neochoerus eran sus incisivos grandes y curvos que se usaban para cavar y buscar alimento. También puede haber utilizado estos dientes para la autodefensa contra los depredadores. Aunque era un roedor bastante grande e imponente, todavía era vulnerable a la depredación. El examen de los restos fósiles ha revelado evidencia de carnívoros como gatos dientes de sable y osos grandes que cazan Neochoerus. Número 6. El lobo terrible es un cánido extinto que vivió durante el Pleistoceno tardío en América del Sur. Aunque la mayoría de la gente asocia este lobo con la edad de hielo, en realidad evolucionó en la primera parte del Pleistoceno hace aproximadamente 1.9 millones de años. El lobo terrible era más ancho y más pesado que cualquier especie de lobo moderno y tenía una mandíbula mucho más poderosa. Tenían unos 76 centímetros de altura en el hombro y pesaban alrededor de 90 kilogramos. Su cráneo podría alcanzar una longitud de 30 centímetros y era increíblemente robusto. Los lobos terribles a menudo se encontraban en manadas y probablemente cazaban animales más grandes como bisontes y caballos. Probablemente usaron una combinación de sus poderosas mandíbulas y dientes para derribar a sus presas. Los fósiles encontrados del lobo sugieren que vagó por América hace más de 1 millón de años. Coexistió con muchos otros animales fascinantes como el tigre dientes de sable y el mamut lanudo. Otro dato interesante es que el lobo terrible es conocido por su aparición en la cultura popular, incluyendo la serie de televisión Game of Thrones. Número 5. Si los dinosaurios, cocodrilos y osos gigantes gobernaban la Tierra, entonces las aguas de la región amazónica probablemente estaban habitadas por el megalodón. El megalodón fue uno de los depredadores más grandes y poderosos que jamás haya existido, con estimaciones que sugieren podría alcanzar longitudes de 24 metros y hasta 100 toneladas. Su nombre significa diente gigante y vivió hace aproximadamente 23 a 2.6 millones de años. Los dientes del megalodón eran increíblemente afilados y dentados, alcanzando longitudes de 18 centímetros. Estaban acostumbrados a morder y desgarrar la dura carne de su presa. El megalodón consumió varios animales marinos grandes como ballenas, delfines y tortugas marinas. Era un depredador dominante en los océanos y tenía muy poca competencia. A pesar de su inmenso tamaño e impresionantes habilidades de caza, se cree que el megalodón se extinguió. Sin embargo, algunos expertos especulan que el megalodón sobrevivió hasta tiempos mucho más recientes y los avistamientos de grandes criaturas marinas no identificadas podrían atribuirse a él. Algunos incluso creen que todavía puede estar vivo hoy, considerando que solo se ha explorado el 10% del océano. Número 4. Iaenodon vivió hace aproximadamente 49 a 16 millones de años y según algunos científicos puede haber existido en varias partes del mundo, incluyendo América del Sur. Fue uno de los mamíferos carnívoros más grandes de su tiempo, alcanzando longitudes de 3.6 metros y pesando 900 kilogramos. Iaenodon tenía patas largas y delgadas, lo que sugiere que posiblemente era un corredor rápido y usaba la velocidad para perseguir y capturar a su presa. Algunas especies de Iaenodon tenían colas largas y pesadas, lo que sugiere que dependían de ellas para mantener el equilibrio durante su caza. Si bien era un depredador formidable, algunas especies eran omnívoras y también se alimentaban de frutas, nueces y plantas cuando las presas eran escasas. Los dientes de Iaenodon se adaptaron a su estilo de caza y variaron en tamaño y forma dependiendo de la especie. Algunas especies tenían dientes y mandíbulas enormes o dientes especializados para cortar la piel o el hueso duro. Generalmente se alimentaban de varios animales, pero principalmente se dirigía a mamíferos inusuales y extraños.
A pesar de su nombre, Iguanodon no estaba estrechamente relacionado con las hienas modernas y en realidad estaba más estrechamente relacionado con los osos y las focas. Número 3. Hace 2 millones de años te habría sorprendido si hubieras visto una sombra gigantesca sobre la selva amazónica creada por murciélagos gigantes. El murciélago vampiro gigante habría sido un 30% más grande que el murciélago más grande que puedas imaginar. Sin embargo, esta es una especie extinta de murciélago vampiro que vivió en América Central y del Sur durante la era del Pleistoceno, hace aproximadamente 2.5 millones a 11.000 años. Tenía una envergadura de hasta 50 centímetros y un peso corporal de 60 kilogramos, lo que lo convierte en el murciélago vampiro más grande conocido de todos los tiempos. Al igual que otros murciélagos vampiros, se alimentaba principalmente de la sangre de otros animales. Sin embargo, es probable que también se alimente de grandes mamíferos como ciervos y perezosos terrestres. A pesar de su reputación como un monstruo chupador de sangre, los murciélagos vampiros juegan un papel importante en muchos ecosistemas al ayudar a regular la población de otros animales. Se han encontrado restos fósiles de este murciélago gigante en varios lugares de América del Sur, incluidos Brasil y también en Chile. Los fósiles sugieren que vivía en áreas de pastizales y posiblemente usaba cuevas u otros espacios protegidos como sitios de descanso durante el día. ¿Te imaginas tropezar accidentalmente con una colonia de estos murciélagos gigantes? Número 2. Todo lo que aprendemos sobre esta ave la hace más aterradora que nunca. Muchas criaturas generalmente pueden describirse como aterradoras, pero cuando el nombre oficial es pájaros del terror, sabes que significan negocios. Porus racos era una ave gigante del terror que vivió en lo que hoy es Argentina durante la época del Mioceno, hace aproximadamente 23 a 2.6 millones de años. La especie fue descrita con base en restos fósiles descubiertos en la formación llamada Sarmiento. Porus racos fue una de las aves no voladoras más grandes conocidas de todos los tiempos, con una altura de 3 metros y un peso de hasta 270 kilogramos. Fue un depredador formidable y uno de los depredadores terrestres dominantes en América del Sur durante su existencia. El ave tenía un pico ganchudo masivo que usaba para capturar y matar a sus presas, que incluían pequeños mamíferos, reptiles y otras aves. El pico también se usaba para romper huesos abiertos y extraer la médula de ellos. La estructura de las extremidades del pájaro del terror sugiere que era un corredor rápido, capaz de correr a altas velocidades para atrapar rápidamente a su presa. Sus patas eran largas y poderosas, con grandes garras, mientras que sus brazos eran cortos con alas pequeñas y sin función. Se cree que el ave del terror vivió en varios hábitats, incluidos bosques y también pastizales. Número 1. Titanoboa es un género extinto de serpientes gigantes que vivían en lo que hoy es La Guajira, en el noreste de Colombia. Según los científicos, Titanoboa existió durante la época del Paleoceno medio y tardío, hace aproximadamente 60 a 58 millones de años. La especie fue descrita en base a restos fósiles descubiertos en la formación Cerrejón. Se cree que Titanoboa fue la serpiente más grande jamás descubierta en el mundo. La serpiente era tan pesada como un automóvil y podía alcanzar longitudes de hasta 13 metros. Incluso sin veneno, habría sido un depredador formidable capaz de atacar y devorar animales grandes. La serpiente tenía un sistema respiratorio altamente especializado y eficiente que le permitía prosperar en los altos niveles de dióxido de carbono presentes en la atmósfera en ese momento. Esto también explica por qué era tan grande. El inmenso tamaño de Titanoboa probablemente se debió a los altos niveles de dióxido de carbono atmosférico que permitieron que las plantas crecieran más grandes y proporcionaron amplias fuentes de alimentos. Aunque la mayoría de los científicos argumentan que Titanoboa debe estar extinta, las serpientes gigantes todavía se encuentran ocasionalmente en la selva amazónica. ¿Qué animales extintos te gustaría ver vueltos a la vida? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.